Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar con la clase que veníamos previamente. Vamos a profundizar un poco en los temas de rutas centrales del metabolismo y vamos a empezar a hablar de glucólisis, que es el tema fundamental dentro del metabolismo. Vamos a repasar este esquema, ¿sí? Que lo vimos en la clase anterior. Recuerden que en esta imagen se muestran las rutas metabólicas centrales y algunos de los intermediarios claves. Las rutas catabólicas se representan de arriba hacia abajo con color rojo y las anabólicas de abajo hacia arriba con color verde. Recuerden que de arriba hacia abajo vamos a ir hablando de catabolismo. Recuerden que los principales eran las proteínas, los ácidos nucleicos, los polisacáridos y los lípidos. Todos van a ser capaces de ir convirtiéndose en moléculas más pequeñas con, de alguna forma u otra, entrar al ciclo de la glucólisis para obtención final de energía. Bueno, recordemos que catabolismo era un proceso de degradación y es muy importante recordar que era un proceso de oxidación. Recuerden que oxidación significa e implica pérdida de electrones cedidos hacia otra molécula quien los va a captar, que esa molécula se va a reducir, ¿sí? En este caso vamos a hablar del catabolismo de los hidratos de carbono y la molécula que se va a oxidar es la glucosa, ¿sí? Con el fin último de obtener energía. Entonces, bueno, acá les muestro este esquemita que es para presentarles la molécula de glucosa. La molécula de glucosa es de forma hexagonal, tiene 6 átomos de carbono, uno en cada esquinita, como pueden ver. Que bueno, la glucosa es obtenida básicamente por la dieta nuestra de todos los días. Una vez ingerida y procesada, se libera la sangre y se reparte hacia todas las células del cuerpo. Por distintos mecanismos fisiológicos y por distintos transportadores, la glucosa va a ingresar a la célula. Una vez que la glucosa ingresa a la célula, tiene que sufrir una serie de gran cantidad de pasos para llegar a los metabolitos finales. ¿Cuáles son los metabolitos finales de la glucosa? Que no nos podemos olvidar es el dióxido de carbono, el agua y la gran producción de energía. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la glucólisis? Obtener energía para los requerimientos celulares metabólicos. ¿Sí? Bueno. Entonces, acá tenemos esquemáticamente representada la glucólisis. Comprende el proceso de oxidación de la glucosa, comprende dos etapas fundamentales. Una es la glucólisis, que se produce en el citosol, ¿sí? Y la otra es la respiración celular, que nada tiene que ver con la respiración pulmonar. Se produce en la mitocondria y a su vez consta de dos pasos, del ciclo de Krebs y del transporte de electrones. ¿Sí? Entonces memoricemos esto y vamos a ir de conceptos muy generales a conceptos cada vez más específicos. Bueno, miren, esto es el esquema general más importante de este teórico que tienen que grabar en su cabeza, ¿sí? Esto representa una célula y todos los procesos que acabo de mencionar dentro de la célula. Entonces, como dije, la glucosa va a entrar y va a ingresar al proceso de glucólisis. El proceso de glucólisis consta de una serie de pasos que tiene como objetivo producir ácido pirúvico, ¿sí? El ácido pirúvico o el piruvato es una molécula que tiene 3 átomos de carbono y como dije recién, la glucosa tiene 6. Entonces, cada glucosa me va a producir 2 piruvatos. O sea, es como si la glucosa se partiera al medio, pero bueno, luego de sufrir varias etapas. Entre esas etapas, entre que viene la glucosa y se aparece el piruvato, vamos a tener ganancia de ATP y vamos a tener liberación de electrones y de protones que van a ser captados por una molécula que se va a encargar de transportarlos a la etapa final, que se llama transporte de electrones dentro del proceso de respiración celular en la mitocondria, ¿sí? Cuyo objetivo final es producir gran cantidad de energía almacenada en los enlaces de ATP.
Bueno, una vez que se produce el piruvato, que es el objetivo final de la glucólisis, este tiene dos opciones. Una, si se encuentra en aerobiosis, que es lo que ocurre fundamentalmente en nosotros, va a ingresar a la mitocondria a producir el proceso de respiración celular. Y dos, puede irse a otro ciclo, que es el ciclo de la anaerobiosis, o sea, sin presencia de oxígeno. Y este puede ser de dos formas. En nosotros se produce la formación como producto de fermentación, el ácido láctico, y en algunos microorganismos como bacterias y hongos se puede producir etanol y dióxido de carbono. Entonces, para repasar, el proceso de glucólisis es el proceso de oxidación de la glucosa. Entonces se los vuelvo a repetir. La glucosa pierde electrones, por eso se oxida. Ocurre en el citosol y es indiferente de la presencia de oxígeno, o sea que puede ocurrir tanto en aerobiosis como en anaerobiosis. Y los productos finales y más importantes que debemos recordar de la glucólisis son la producción de ATP, que van a ser pocas moléculas, y de ácido pirúvico o de piruvato. Recuerden que de cada molécula de glucosa vamos a producir 2 moléculas de piruvato. Además, se van a liberar unas escasas moléculas de ATP y electrones y protones captados por esta molécula que se llama NAD. Es muy importante en todo este ciclo. La función del NAD va a ser básicamente reducirse. ¿Se acuerdan como dije en el primer teórico que las reacciones de óxido-reducción siempre se producen juntas? Aquí quien se oxida es la glucosa, o sea, quien pierde electrones es la glucosa, y quien se va a reducir y los va a captar es el NAD, que va a pasar de llamarse NAD a NAD reducido. Como les dije anteriormente, la función del NAD es transportar todos esos electrones a la etapa final de la respiración celular en el transporte de electrones, donde se va a producir una cascada que vamos a ver en los teóricos que sigue, con el objetivo final de producir mucha más cantidad de energía que en esta primera etapa. ¿Sí? Estos cuadritos lo pueden ver, resume los que le comentaba recién sobre si el piruvato entra en aerobiosis o entra en anaerobiosis. Bueno, este es un esquemita general para ir grabándolo en la cabeza desde el proceso inicial al proceso final de la glucólisis. Entonces, la glucosa va a entrar en un proceso de oxidación que consta de 9 pasos secuenciales, cada uno catalizado por una enzima específica. ¿Sí? Bueno, como pueden ver acá, así como se produce desde la etapa inicial hasta la etapa final, aquí adentro hay 9 pasos que ahora se los voy a mostrar. Y pueden ocurrir en la glucólisis dos cosas, ganancia de ATP o pérdida de ATP. La primera etapa hay pérdida de ATP y la segunda etapa hay ganancia de ATP. Pero el balance neto es una ganancia de ATP más electrones y protones captados por el NAD. ¿Ven? Este es el proceso de reducción del NAD. Ahí viene el NAD, capta los electrones y protones producidos por cada una de las etapas y se va en forma de NAD reducido hacia la etapa final dentro de la mitocondria. Bueno, y este es el esquema general de la glucólisis, de los 9 pasos. No se asusten, parece un poco complejo, pero no es tan complejo. Ustedes lo pueden leer del libro de Curtis, donde se les explica el paso a paso. Yo no quiero confundirlos ahora, ustedes pueden leerlo más tranquilo. Pero bueno, les voy a dar las ideas generales. Este proceso de glucólisis consta de 9 pasos, ¿sí? El paso inicial es la glucosa, que tiene 6 carbonos. Y el paso final es el piruvato, que tiene 3 carbonos. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Como les dije al principio, que de una molécula de glucosa vamos a obtener 2 de piruvato. ¿Sí? Hasta aquí vienen todos los metabolitos intermedios y cada proceso, digamos cada paso, está trabajado por una enzima en particular, cada una distinta, ¿no? Cada metabolito tiene un nombre particular específico. Por ejemplo, en el primero pasamos de glucosa a glucosa 6-fosfato. Hay una enzima que se llama la glucoquinasa, cuya función es
fosforilar la glucosa. Este paso tiene como particular un gasto de ATP, ¿sí? Que es el paso 1. Al paso 3 sucede lo mismo, hay gasto de ATP. Entonces, en todo el proceso de glucólisis vamos a tener pérdida o gasto de 2 moléculas de ATP, que es lo que vamos a tener en cuenta. Pero de aquí en adelante hay ganancia de ATP y de aquí al final. Por eso yo les decía que el balance neto es ganancia de ATP y no pérdida. Solo perdemos 2 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa y vamos a ganar más de 30 moléculas de ATP en el proceso final, ¿sí? Vean que después del paso 3 ya la glucosa se parte al medio, ¿sí? Y vamos a empezar a contar por 2. Por cada molécula de glucosa, cada uno de estos metabolitos intermedios cuenta por 2. ¿Sí? Aquí está dibujado una sola vez, pero bueno, ustedes recuerden que cuenta por 2, hasta llegar al producto final, que es el ácido pirúvico. Yo les recomiendo que ustedes lean el paso a paso, con el nombre de cada uno de los metabolitos intermedios y de las enzimas, y lo más importante de esto no es recordar cada nombre ni cada enzima, lo más importante es recordar si hay pérdida de ATP en la primera etapa, ¿sí? Y que hay ganancia de ATP en la segunda etapa. Además de eso, hay ganancia de electrones y de protones que van a ser captados por el NAD y que el producto final de todo esto es el ácido pirúvico o el piruvato, ¿sí? Entonces, hasta acá llegamos con esta clase y terminamos en lo que es el piruvato. Entonces ahora vamos a tener dos opciones con el piruvato. O entramos a aerobiosis o entramos a anaerobiosis, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver en las siguientes clases es la segunda etapa, que es la etapa de respiración, ¿sí? En una clase vamos a hablar sobre la respiración aeróbica y en otra de la anaeróbica. Así que bueno, gracias y nos vemos en la que sigue.